porque sucedía en pequeñas aldeas, pueblos, y ya no solo se veía en la televisión. Yo era reportera, y desde el principio supe que esto era diferente. Sucedía en la calle, afuera, justo frente a tu ventana. No necesitas a un doctor para que te lo diga. Fue la sangre. Tenían algo en la sangre. Era un virus. Una infección. El bloque del ejército no sirvió. Fue cuando comenzó el éxodo. Cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. Todos estaban infectados. Un día antes de que los medios ya no transmitieran nada, hubo reportes de la infección en París y Nueva York. Después de eso ya no se dijo nada. Siempre hay un gobierno. Están en un búnker o en un avión. ¿Qué hizo el gobierno? No hay gobierno. Eres el primero sin infección que vemos en 6 días. Ni televisión o radio, ni electricidad. Ya no hay gobierno, ni policía, ni ejército. Aunque dicha isla es completamente segura, el resto de Londres no lo es. Nos dirigimos a la zona verde, el área de seguridad y reconstrucción, también denominado Distrito 1. Todavía queda por trasladar un gran número de cadáveres fallecidos por el brote originario. Comandante, ¿de qué tiene miedo? ¿Y si se reactiva? Eso no pasará. Pero ¿y si ocurre? Si reaparece, lo cortaremos. Uno de los virus más aterradores, peligrosos y muy brutales y devastadores que hemos podido ver en el género del horror y de la ciencia ficción es el virus de la ira, también conocido como el virus Rage, el virus de la rabia y el virus de la furia, que aparece en la épica franquicia de 28 días después. Este virus es un patógeno muy brutal y rápido, que es básicamente un reflejo sombrío de nuestros peores instintos y de nuestros instintos más animalísticos. Es por eso que, a diferencia de otros virus o infecciones que pueden crear a criaturas como zombies, el virus de la rabia se sentía muy real y como algo más plausible, sobre todo cuando se estrenó la primera película en el año 2002, donde el talentoso director Danny Boyle combinó un soundtrack minimalista con una cinematografía muy buena pero con cortes muy rápidos para darnos así una película muy aterradora y memorable, que realmente tenía un concepto bastante genial y fascinante con el virus de la rabia y los infectados. Algo bastante interesante que sí podemos ver un poco en la secuela de 28 semanas después es como el virus de la ira realmente era muy volátil y no se podía detener realmente tan fácil, porque este volvió con un segundo brote y mucho peor que durante los eventos de la primera película. Además de que, para el horror de todos, sí logró propagarse, aunque brevemente en Europa continental, en Francia, y también llegó a Nueva York en los Estados Unidos. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la cronología y la línea del tiempo del virus de la rabia y cómo este pudo ser contenido y ahora existe solamente atrapado en Gran Bretaña durante los eventos de 28 años después. Quiero aclararles que este video no tendrá spoilers de la nueva película y se enfocará más que nada en las primeras dos y en los cómics. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Como se nos revelan los cómics precuela de 28 días después, titulados 28 Days Later The Aftermath o 28 días después las consecuencias, el virus Rage o el virus de la furia fue algo que devastó a toda Gran Bretaña y la convirtió básicamente en unas ruinas abandonadas llenas de humo y muerte, que realmente sí hicieron colapsar a la sociedad humana en ese país, y casi se produjo una pandemia global. El virus de la rabia fue creado de manera inocente hasta cierto punto por los talentosos científicos de la Universidad de Cambridge llamados Clive y Warren, que tenían como trabajo principal el identificar los neuroquímicos que provocaban la ira y la agresión en los seres humanos, y querían con esta investigación el crear un inhibidor de la ira, que pudiera ayudar a los humanos a regular la ira incontrolable que podían llegar a sufrir, sobre todo algunas personas específicas. Lamentablemente, el científico Warren decidió usar como transmisor del inhibidor
al virus del ébola, obviamente usando la ingeniería genética para desactivar los síntomas más peligrosos y mortales del virus del ébola. Desafortunadamente, en 2 semanas de haberlo creado, el inhibidor de la ira mutó, y en lugar de regular la agresión y la furia, las amplificaba a niveles muy exagerados y monstruosos, y así este inhibidor se convirtió en el virus de la ira, o en el virus de la rabia, que quiero aclarar que se llama así en español, refiriéndose a las rabietas o al enojo intenso, y no realmente al virus de la rabia real. El virus de la ira básicamente les quita a los infectados toda su humanidad, y solo deja a unos seres llenos de una ira intensa homicida e incontrolable. Lo más aterrador es que es muy rápido y eficiente cuando contagia a las personas, porque solo le toma entre 10 y 30 segundos el que alguien sucumba completamente al virus y se transforme en un ser depredador asesino, que solo buscará el atacar, asesinar o el infectar a todos aquellos que no tengan el virus activo en su cuerpo, lo que condena a todos aquellos que se han infectado a una existencia retorcida, donde sufren de una furia muy violenta que no pueden controlar. Además, este virus se puede transmitir a través de la sangre, saliva y de los rasguños y mordidas de los infectados, lo que lo hace muy fácil de transmitir y contagiar. Por eso el virus se propagó muy rápido por toda Gran Bretaña y por una pequeña parte de Europa. Lamentablemente, el científico que había creado el virus, horrorizado por lo que él y Warren habían hecho, decidió darles información sobre que experimentaron con animales al grupo conocido como Animal Freedom Front, o el Frente de Liberación Animal, además de que les dio su llave de acceso a los laboratorios. Esta es la razón por la que estos activistas, motivados por sus principios y porque pensaban que iban a hacer algo bueno, decidieron ir a los laboratorios y liberar a los primates sujetos de pruebas, pese a que uno de los científicos y el reemplazo de Clive les había advertido que estaban infectados con un virus. Y es esto lo que básicamente desató y liberó al virus de la rabia, no solo en la Universidad de Cambridge y en los laboratorios, sino que rápido, gracias a uno de los chimpancés, un niño fue contagiado en un parque cercano, y luego este les escupió sangre a los que estaban presentes, y así contagió al virus a más personas, las cuales también empezaron a propagarlo de forma exponencial, lo que en muy poco tiempo hizo que toda la ciudad de Cambridge cayera en un caos total, con los infectados que empezaron a atacar a la gente sana, y debido a esto las autoridades en un principio confundieron estos ataques con disturbios y con manifestaciones violentas de las personas, sin realmente darse cuenta de lo aterrador que ya venía, y del peligro inminente que estaba frente a ellos, no dándose cuenta de que esos infectados ya no tenían una inteligencia avanzada, y parecía que tenían habilidades superhumanas. Aunque los medios establecidos y canales de noticias reportaron esto como algo no tan peligroso, la gente se dio cuenta rápido de que esto no era solo desobediencia civil, y había algo más siniestro detrás de todo esto. En los días siguientes el virus de la rabia se propagó por toda Gran Bretaña, con una velocidad increíble. De Cambridge la infección viajó rápido al sur, es decir a Londres, que debido a que es una ciudad grande y muy densa, con mucha población, esto facilitó todavía más la propagación del virus, con el pánico y el miedo de la gente, que provocó un caos total y una masacre completa. Los infectados rápido atacaban e infectaban a cualquiera que se pusiera en su camino, y así pudieron aumentar mucho sus números. Por eso la ley marcial fue establecida en todo el país, mientras que el gobierno y el ejército fallaban en realmente contener el brote del virus. Por eso pusieron bloqueos y retenes militares cerca de las entradas de las ciudades más importantes, como lo son Londres y Manchester, tratando de que con toda esta vigilancia se pudiera contener un poco la infección. De cualquier forma, parecía que el virus siempre estaba un paso más adelante, y los infectados, con sus grandes números y ferocidad, lograron destruir muchos de los retenes y entraban a las ciudades. Las estaciones de los trenes también fueron un medio por el que los infectados lograron llegar a las ciudades, y estos lugares se convirtieron en puntos clave para los infectados, donde desataban una matanza completa y convertían a muchas personas en nuevos infectados, recuperando sus números y siguiendo con la propagación del virus de la ira. Lo peor es que los civiles que aún quedaban y que trataban de escapar de todo esto al salir de las grandes ciudades complicaban la situación para el ejército, porque con todo el desorden
estos civiles terminaban infectados o muertos. Después, con los servicios básicos que fallaron, como era el agua, el drenaje, los teléfonos y la electricidad, esto provocó que todavía más la gente cayera en un estado de desesperación, con los militares y oficiales del gobierno que quedaban, que ya no sabían qué hacer. Y es así como básicamente todo el Reino Unido entró en un caos y en locura total. Para el día 15 después de que empezó la infección, las Naciones Unidas y la OTAN tuvieron que intervenir de forma directa para convertir a Gran Bretaña en una zona de cuarentena total, con todos los vuelos y barcos que se suspendieron, y con el cielo de Gran Bretaña y sus cuerpos de agua que estaban vigilados todo el tiempo, para que nadie saliera del país. Además, también se establecieron campamentos militares en los portaaviones del ejército estadounidense, que se encontraban vigilando las aguas del Reino Unido. También se estableció un laboratorio de investigación especial para buscar una cura para el virus, y se puso todo esto en la isla de White, donde se buscaba el entender mejor a este patógeno. Aunque la situación estaba muy mal, todo empeoró cuando las grandes ciudades cayeron, notablemente la ciudad de Manchester, la cual fue prendida en fuego de forma deliberada por la gente y por oficiales del ejército, en un intento desesperado de con esto ahuyentar a los infectados a las zonas rurales, porque los números de estos seres monstruosos habían aumentado mucho dentro de la ciudad. Y aunque Manchester sí había sido una fortaleza por un tiempo para los supervivientes y el ejército, eventualmente cayó. Como los servicios de bomberos y emergencias no estaban activos para apagar el fuego, las flamas consumieron a la ciudad entera, solo dejando todo como un lugar lleno de humo, de ceniza y de muchos infectados, con los restos de los edificios que seguían todavía de pie, pero que ya no eran para nada habitables, ni tampoco podían servir como un refugio. Además, que con el humo de la ciudad que se podía ver a kilómetros y que siguió activo por mucho tiempo, los infectados que habían estado contenidos dentro de la ciudad lamentablemente quedaron libres para vagar a todas las zonas rurales y a los pequeños pueblos, buscando a nuevas presas que infectar. Muchas de las personas que todavía seguían vivas, al no tener realmente esperanza, servicios básicos y comida, y al darse cuenta de lo peligrosos que eran los infectados, y con la misma gente que se habían dejado llevar por la locura, haciendo muchas atrocidades y crímenes, por eso muchas personas normales que no simpatizaban con todo esto, decidieron el tomar sus vidas, y esta es la razón por la que muchos lugares y ciudades quedaron desiertas, solo con la presencia de los infectados. Es así que para el día 28 después de la infección inicial del virus de la rabia, lo que era un país próspero y de primer mundo, se redujo a un infierno, con sus ciudades más grandes destruidas y vacías, y con su población que se redujo exageradamente. Además de que el país quedó en ruinas, con los pocos supervivientes que no se rindieron, que todavía trataban de buscar una forma de escapar de todo esto, y con los infectados que acechaban en todo momento con una sed de sangre incontrolable. La sociedad tal cual en estos momentos ya no existía. Además de que la mayoría de la infraestructura eléctrica falló. En estos momentos ya todas las transmisiones empezaron a terminar, y el ejército junto con los remanentes del gobierno colapsaron de forma completa, sin que hubiera realmente orden, o algún líder en que los supervivientes pudieran confiar, que ayudaría a la población a salir de esto. Es así que Gran Bretaña tal cual se convirtió en un lugar lleno de muerte y de silencio. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se hizo muy evidente que los infectados no comían ni se hidrataban adecuadamente, y solo seguían sus instintos de agresión y violencia. Por eso, después de poco más de 6 meses, o de 28 semanas después, los infectados empezaron a morir de hambre, y entraban en un estado de coma, porque sus cuerpos estaban exageradamente exhaustos. Esto acabó con muchos de los monstruos del virus de la rabia. Sin embargo, todavía algunos infectados seguían activos en estos momentos, en algunos lugares de Gran Bretaña, particularmente en Escocia, donde infectados relativamente nuevos todavía mantenían vivo a este brote original del virus de la ira, lo que complicó todavía más la situación. Meses después del brote inicial del virus de la furia, la infección se logró propagar a la isla de Shetland, o al archipiélago de Shetland, a través de lo que se piensa eran portadores asintomáticos, y a través de diferentes objetos infectados,
con las que algunas personas tuvieron contacto sin saberlo. Mientras el virus destruía el Reino Unido, el resto del mundo cayó en un caos también, ya que había muchos refugiados que escaparon de los infectados y de Gran Bretaña en un principio. Esto creó un problema grande porque se llevó a cabo un tipo de éxodo, con los países de Europa vecinos de Gran Bretaña que empezaron a recibir a los refugiados. Sin embargo, estos lugares se llenaban de mucho miedo y de paranoia, por los rumores de que esa gente podía estar infectada, y por los rumores que decían que el virus era muy peligroso, y que convertía a los humanos en una especie de demonios imparables, lo que sí provocó disturbios y caos con los civiles, que no querían recibir a los refugiados. En los Estados Unidos también hubo mucho caos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, porque hubo rumores muy fuertes de que la infección había cruzado el océano. Por eso mismo los aeropuertos se convirtieron en un lugar muy peligroso, ya que un solo estornudo de una persona que ocurrió en el aeropuerto de John F. Kennedy provocó por la histeria colectiva una estampida muy grande, que mató a decenas de personas y que dejó muy lastimados y heridos a cientos, con la gente en todo el continente americano que estaban llenos de temor e incertidumbre sobre lo que podría pasar. Mientras tanto, el turismo de Europa y del resto del mundo colapsó por completo, así como una buena parte del comercio, además de que la paranoia de la gente llegó a niveles exagerados. Por eso todas las gaviotas en la costa de Francia fueron eliminadas por la gente, que pensaban que así podían evitar que el virus saliera de Gran Bretaña y que saltara por el canal inglés a Francia. Esto demostró claramente que el virus de la ira era un tipo de fuerza de la naturaleza imparable, que podía destruir a toda la humanidad como tal si no tenían cuidado. Lo más aterrador es que se podía propagar muy fácil y convertía a los humanos en monstruos destructivos, muy salvajes y primitivos, que solo buscaban el contagiar al virus. Todo este primer brote tan devastador no solo enfermó a la población de Gran Bretaña, sino que en solo unas pocas semanas los redujo de un país moderno a un lugar muy primitivo y peligroso, destruyendo a una nación por completo, con el resto del mundo que vio todo esto con mucho horror, debido a que sabían que podían ser los siguientes, y que si no lograban contener la infección, esto acabaría con toda la civilización humana como tal. Es muy importante mencionar que, como vemos al final de la primera película, Jim, Hannah y Selena consiguen sobrevivir, y vemos que ya para ese tiempo, después de varios meses, los infectados empezaron a morir y han quedado inactivos, con los supervivientes que les piden ayuda a un avión de la OTAN que sobrevuela el área, y lo que nos deja ver que puede que sí haya esperanza para Gran Bretaña y que pueda haber un futuro mejor para todos ellos, a pesar de lo que pasó. Esto lo vemos de forma directa en 28 semanas después, donde después de 6 meses vemos que ya los últimos infectados aparentemente murieron, y es por eso que el ejército estadounidense han tomado el control y están ayudando a la gente a volver a Gran Bretaña, donde hay diferentes partes de la ciudad de Londres que han sido declaradas como zonas seguras, repoblando así poco a poco el país. También ellos retomaron los retenes, reconstruyeron las zonas de cuarentena y establecieron un sentido de orden. Desafortunadamente esto es solo una ilusión, ya que eventualmente todo se sale de control. En la historia seguimos a un padre de familia llamado Don y a sus 2 hijos Andy y Tammy, a los cuales llevan a la ciudad para que se reúnan con su padre, con Don, que se ve atormentado por la decisión que tomó de dejar a su esposa cuando los infectados atacaron. Trágicamente, y aunque los militares aseguraban que tenían todo bajo control y que ellos podían destruir al virus de la ira si este volvía con todos sus protocolos y con toda la buena preparación que tenían, este no fue el caso, y esa supuesta seguridad que llegaron a tener y control desaparece rápido como neblina, ya que solo se necesitó de un pequeño error y de subestimar la adaptación, mutación y la forma en que sobrevive el virus. Por eso, cuando los militares eventualmente encuentran a la esposa de Don, todavía viva pero infectada y relativamente asintomática, el ejército se la lleva a la zona segura, donde la dejan en cuarentena, pero el hombre llamado Don, al enterarse de esto, la va a ver y desafortunadamente se infecta, lo que desata la destrucción y muerte con el virus de la rabia que regresa y que se empieza a propagar muy rápido de nuevo, provocando un colapso sistemático del control de los militares, que se ven forzados a matar a todos los infectados y no infectados para tratar así de contener al virus, lo que genera realmente un descontrol y caos total.
con la doctora militar Scarlett, que al darse cuenta de la inmunidad que tenía la esposa de Don llamada Alice, que ella decide el salvar a los hijos de esa pareja, Andy y Tammy, para que puedan hacer análisis de sangre para ver si pueden crear una cura. Pero todo esto termina muy mal, con Scarlett que muere, y con el niño Andy que es infectado por su padre, pero que es asintomático como su madre. Por eso cuando Andy y Tammy son rescatados por el militar piloto del helicóptero y son llevados a través del canal inglés a Francia, donde se nos implica que Andy contagió sin quererlo al virus de la ira otra vez a varias personas, y por eso mismo París, Francia cayó en manos de los infectados, aunque según el guionista de la tercera película y de la primera, Alex Garland, sí pudo ser contenido, porque se actuó muy rápido, y todo París fue bombardeado casi al instante, una vez que empezaron a haber infectados, lo que sí logró que todo se calmara por un tiempo, y que este virus ya no se propagara más en la Europa continental. Es muy probable que sí acabaran con Andy, para que el virus ya no se propagara más. Además es muy importante notar que en este segundo brote sí se nos mostró un poco de la mutación y evolución del virus de la ira, ya que como muchos de ustedes mencionaron en el video anterior, Don parecía que era un tipo de infectado especial protoalfa, ya que este mostró un tipo de inteligencia superior comparado con los otros infectados, y por eso no murió fácilmente, y se escondió separándose de los otros infectados, esperando contagiar a sus hijos y siguiéndolos de cerca, para atacarlos cuando tuviera la oportunidad. También podía recordar a su esposa el hecho de que él la abandonó y que después ella sin quererlo lo contagió, lo que daba como resultado que entrara en una furia intensa y en un tipo de frenesí violento. También podemos ver un poco de esta evolución del virus en Alice, ya que ella, aunque no sucumbió completamente al virus de la ira, parecía que no estaba siempre en sus 5 sentidos, y también cuando en un principio cuando la encuentra Andy en su antigua casa, él rápido la abraza. Sin embargo, ella lo empieza a abrazar muy fuerte y hace como un tipo de rugido de infectado, lo que puede indicarnos que estos humanos no son del todo inmunes y que el virus en efecto se estaba adaptando a sus cuerpos. Por eso, al darse cuenta los diferentes gobiernos del mundo y autoridades de que no es nada fácil el erradicar y protegerse del virus y que realmente no se puede controlar, porque con su pura existencia en un lugar destruye a las sociedades completas y el orden que se tiene, por eso se decidió que era mejor el dejar a los supervivientes ahí a su suerte, ya que se dieron cuenta de que no pueden controlar la naturaleza del virus, y por esta razón Gran Bretaña se quedó incomunicada y vigilada todo el tiempo con diferentes barcos y aviones para que nadie pudiera salir, que es lo que podemos ver en la cinta de 28 años después. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la línea del tiempo o cronología del virus de la ira de 28 días después. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más fascinantes e interesantes que podemos ver en esta franquicia de películas y cómics, ya que no solo nos presenta una historia plausible y bastante realista de cómo puede caerse todo por la presencia de un virus tan mortífero y tan transmisible, sino que también esta historia expone el poco control que tenemos los humanos para mantener todo en orden, y la arrogancia que la humanidad tiene de pensar de que podemos controlar la naturaleza. Algo bastante macabro es que el concepto más brutal que deja la segunda película, y que también dejan los cómics, es el hecho de que no importa a veces que tanto lo intentemos, no podemos evitar lo inevitable, y por eso mismo creo que tiene sentido que después del segundo brote, los militares de Estados Unidos, la OTAN y las Naciones Unidas se dieran cuenta que esto es muy peligroso para tratar de contenerlo y erradicarlo. Porque si lo intentan de nuevo existe una gran posibilidad de que se les salga de nuevo de control y que una vez que llegue a tierra firme y a otros países, de que éste destruya la humanidad como tal, lo que sí es algo bastante trágico y muy aterrador. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la línea del tiempo del virus de la rabia de 28 días después? ¿Conocías la verdadera historia de cómo el virus destruyó a toda Gran Bretaña y cómo hubo 2 brotes de este? Y por último, ¿crees que el dejar a Gran Bretaña a su suerte fue la mejor decisión? ¿O crees que si lo intentaban de nuevo, sí podían controlar y erradicar al virus de forma completa? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la línea del tiempo y cronología del virus de la ira o el virus de la rabia de la franquicia de 28 días después.
Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis de Witt, me despido.